La liturgia oggi mostra Gesù che va incontro al suo popolo. È la festa dell'incontro. La liturgia de hoy nos muestra a Jesús que va al encuentro de su pueblo. Es la fiesta del encuentro. La novedad del niño se encuentra con la tradición del templo. La promesa halla su cumplimiento. María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos. Todo se encuentra, en definitiva, cuando llega Jesús. Che cosa dice questo a noi? Anzitutto che anche noi siamo chiamati ad accogliere Gesù che viene incontro. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? En primer lugar, que también nosotros estamos llamados a recibir a Jesús que viene a nuestro encuentro, encontrarlo. Al Dios de la vida hay que encontrarlo cada día de nuestra existencia, no de vez en cuando, sino todos los días. Seguir a Jesús no es una decisión que se toma de una vez por todas, es una elección cotidiana, y al Señor no se le encuentra virtualmente, sino directamente, descubriéndolo en la vida. De lo contrario, Jesús se convierte en un hermoso recuerdo del pasado, pero cuando lo acogemos como el Señor de la vida, el centro de todo, el corazón palpitante de todas las cosas, entonces Él vive y revive en nosotros, y no sucede lo mismo que pasó en el templo. Alrededor de Él, todo se encuentra, la vida se vuelve armoniosa. Con Jesús hallamos el ánimo para seguir adelante y la fuerza para estar firmes. El encuentro con el Señor es la fuente. Por lo tanto, es importante volver a las fuentes, retomar con la memoria a los encuentros decisivos que hemos tenido con Él, reavivar el primer amor, tal vez escribir nuestra historia de amor con el Señor. Le hará bien a nuestra vida consagrada para que no se convierta en un tiempo que pasa, sino que sea tiempo de encuentro. Se facciamo memoria del nostro incontro fondante col Signore, ci accorgiamo che esso non è sorto come una questione privata tra noi e Dio. Si recordamos nuestro encuentro decisivo con el Señor, nos damos cuenta que no surgió como un asunto privado entre Dios y nosotros. No, germinó en el pueblo creyente, en medio de tantos hermanos y hermanas, en tiempos y lugares precisos. Lo dice el Evangelio cuando nos muestra cómo el encuentro tiene lugar en el pueblo de Dios, en su historia concreta, en sus tradiciones vivas, en el templo según la ley, en clima de profecía, con los jóvenes y los ancianos juntos. Lo mismo, en la vida consagrada, germina y florece en la iglesia. Si se aísla, se marchita. Madura cuando los jóvenes y los ancianos caminan juntos, cuando los jóvenes encuentran las raíces y los ancianos reciben los frutos. En cambio, se estanca cuando se camina solo, cuando se queda fijo en el pasado o se precipita hacia adelante para intentar sobrevivir. Hoy, fiesta del encuentro, pidamos la gracia de redescubrir al Señor vivo en el pueblo creyente y de hacer que el carisma recibido se encuentre con la gracia de hoy. Il Vangelo ci dice anche che l'incontro di Dio col suo popolo ha una partenza e un traguardo. El Evangelio también nos dice que el encuentro de Dios con su pueblo tiene un principio y una meta. Se parte de la llamada al templo y se llega a la visión en el templo. La llamada es doble. Hay una primera llamada según la ley. Es la de José y María, que van al templo para cumplir lo que la ley prescribe. È curioso, il testo lo sottolinea quasi come un ritornello ben 4 volte. Es curioso, el texto lo subraya casi como un estribillo 4 veces. No es una constricción. Los padres de Jesús no van a la fuerza o para realizar un mero cumplimiento externo. Van para responder a la llamada de Dios. Una seconda chiamata, secondo lo Spirito, è quella di Simeone e Anna,
Luego hay una segunda llamada, según el Espíritu. Es la de Simeón y Ana. También esta, resaltada con insistencia 3 veces, refiriéndose a Simeón, se habla del Espíritu Santo y concluye con la profetisa Ana, que inspirada alaba a Dios. 2 jóvenes van presurosos al templo, llamados por la ley. 2 ancianos, movidos por el Espíritu. Esta doble llamada de la ley y del Espíritu, ¿qué nos enseña para nuestra vida espiritual y nuestra vida consagrada? Que todos estamos llamados a una doble obediencia, a la ley, en el sentido de que da orden bueno a la vida, y al Espíritu, que hace todo nuevo en la vida. Así es como nace el encuentro con el Señor. El Espíritu revela al Señor, pero para recibirlo es necesario la constancia fiel de cada día. Sin una vida ordenada, incluso los carismas más grandes no dan fruto. Por otro lado, las mejores reglas no son suficientes sin la novedad del Espíritu. La ley y el Espíritu van juntos. Per comprendere meglio questa chiamata che vediamo oggi nei primi giorni di vita di Gesù al Tempio, para comprender mejor esta llamada que vemos hoy en el templo, en los primeros días de la vida de Jesús, podemos ir al comienzo de su ministerio público, a Cana, donde convierte el agua en vino. También hay allí una llamada a la obediencia, cuando María dice, haced lo que Él os diga. Cualquier cosa, lo que Él diga. Y Jesús pide una cosa particular, no hace una cosa nueva de inmediato, no saca de la nada el vino que falta. Podía haberlo hecho, sino que pide algo concreto y exigente. Pide llenar 6 grandes ánforas de piedra para la purificación ritual, que recuerdan la ley. Voleva dire trasvasare circa 600 litri d'acqua dal pozzo. Quería decir vertir unos 600 litros de agua del pozo, tiempo y esfuerzo, que parecían inútiles, pero lo que faltaba no era agua, sino vino. Y sin embargo, precisamente de esas ánforas, bien llenas hasta el borde, Jesús saca el vino nuevo. Así es para nosotros. Dios nos llama a que lo encontremos a través de la fidelidad en las cosas concretas. Siempre a Dios se encuentra en lo concreto. La preghiera quotidiana, la messa, la confessione, la carità vera, la parola di Dio in giorno. La oración diaria, la misa, la confesión, una caridad verdadera, la palabra de Dios de cada día, la proximidad, sobre todo a los más necesitados espiritual y corporalmente, son cosas concretas, como en la vida consagrada, la obediencia al superior y a las reglas. Si esto se pone en práctica, esta ley, con amor, el Espíritu viene y trae la sorpresa de Dios, como en el templo y en Caná. El agua de la vida cotidiana se transforma entonces en el vino de la novedad y la vida, que pareciendo más condicionada, en realidad se vuelve más libre. En este momento viene a la memoria una suora. En este momento me viene a la mente una religiosa, humilde, que tenía el carisma de ser cercana a los sacerdotes y seminaristas. El otro día ha sido introducida aquí, en esta diócesis, su causa de beatificación. Una religiosa simple, sencilla. No tenía grandes luces, pero tenía la sabiduría, la obediencia, la fidelidad, y no tenía miedo a la novedad. Pidamos al Señor, permita a Sor Bernadette nos dé la gracia de ir por este camino. L'incontro che nasce dalla chiamata culmina nella visione. El encuentro que nace de la llamada culmina en la visión. Simeón dice, mis ojos han visto a tu Salvador. Ve al niño y ve la salvación. No ve al Mesías haciendo milagros, sino a un niño pequeño. No ve nada de extraordinario, sino a Jesús con sus padres, que llevan al templo 2 pichones o 2 palomas, es decir, la ofrenda más humilde.
Simeone vede la semplicità di Dio e accoglie la sua presenza. Non cerca altro, non chiede e non vuole di più. Simeón ve la sencillez de Dios y acoge su presencia. No busca nada más, pide y no quiere nada más. Le basta con ver al niño y tomarlo en brazos. Nunc nimitis. Le basta a Dios, así como es. En Él encuentra el sentido último de la vida. Es la visión de la vida consagrada, una visión sencilla y profética en su sencillez, donde al Señor se le tiene ante los ojos y entre las manos, y no se necesita nada más. La vida es Él, la esperanza es Él. El futuro es Él. La vida consagrada es esta visión profética en la Iglesia. Es mirada que ve a Dios presente en el mundo, aunque muchos no se dan cuenta. Es voz que dice, Dios basta, lo demás pasa. Es alabanza que brota a pesar de todo, como lo muestra la profetisa Ana. Era una mujer muy anciana, que había vivido muchos años como viuda, pero no era una persona sombria, nostálgica, o encerrada en sí misma. Al contrario, llega, alaba a Dios y habla solo de Él. A mí me gusta pensar que esta mujer hablaba mucho y contra el mal de la habladuría, esta sería una buena patrona para convertirnos. Porque iba de un lugar a otro, indicando, es ese niño, vayan a verlo. Me gusta verla así, como una mujer de barrio. Ecco la vita consacrata, lode che dà gioia al popolo di Dio, visione profetica che rivela quello che conta. Esto es la vida consagrada, alabanza que da alegría al pueblo de Dios, visión profética que revela lo que importa. Cuando es así, florece y se convierte en un reclamo para todos contra la mediocridad, contra el descenso de altitud en la vida espiritual, contra la tentación de jugar con Dios, contra la adaptación a una vida cómoda y mundana, contra el lamento, las quejas, la insatisfacción y el llanto, contra la costumbre, del se hace lo que se puede y el siempre se ha hecho así. Son frases que no son de Dios. La vida consagrada no es supervivencia. No es prepararse al morir bien. Este es un punto para la vejez de las vocaciones. Es la vida nueva, somos pocos. Es el encuentro vivo con el Señor en su pueblo. Es una llamada a la obediencia fiel de cada día y a las sorpresas inéditas del Espíritu. Es visión de lo que importa abrazar para tener la alegría, es decir, a Jesús.